Listo. Bueno, primero que todo, bienvenidos. ¿Qué es lo que vamos a ir chequeando hoy? Vamos, como les había comentado, vamos a ver varios puntos. Eh, Me presento, pues, en la academia soy, pues, Chechomán, uno de los administradores de IRCUS. Lo que primero que vamos a ver es, necesito que sepan cómo ustedes pueden gestionar sus propios puntos para que sepan cuántos SLP están generando diariamente. La idea es que, aunque la misma herramienta tiene una forma muy rudimentaria de saber cuántos SLP llevan, existen páginas que les van a permitir pues, ustedes conocer su rendimiento. Pues. Además, vamos a ver algunas herramientas útiles que le pueden permitir conocer mejor las cartas, conocer sobre los buffs, otras herramientas como contadores de cartas. Y el enfoque principal también es tener la costumbre de revisar los replays. Los replays es no solamente ver las partidas de uno, pueden ver las partidas de los demás. Todas las partidas son públicas, hasta las del mejor jugador, el que esté en el top. Y la idea es ir entendiendo por qué jugaron de esa forma, qué cartas utilizaron, qué equipos tienen, ver también el hecho de que el equipo que ustedes disponen es un equipo competitivo con el que pueden llegar a altos niveles de copa. O sea, ahorita tenemos casos de becados en la academia que están en copas sobre los 1600. Nosotros mismos llegamos a copas de mucho alto nivel con este mismo equipo. Ustedes conocerán que mucha gente tiene el típico equipo con Bestia y Ave, que son muy débiles. Algunos se tienen que enfrentar a Terminator. Aquí también vamos a ver qué es un Terminator, qué hacer contra ellos, etc. Entonces, bueno, lo importante también es entender que esta sesión tienen ustedes habilitado habilitan el micrófono, interrumpen, comentan lo que sea, si tienen cualquier duda, pregunta, no se queden callados, aprovechen la oportunidad. Y la idea siempre con esto es mejorar. Porque si nosotros mejoramos en niveles de copas, obviamente generamos mucho más SLP diario. Hay que entender que diario mínimo, solamente jugando aventura, se obtienen 75 SLP. La diferencia de cómo hacer de mínimo 75 SLP a hacer diario unos 315 SLP está en cómo mejorar jugando en arena. Entonces, y para jugar en arena, lo primero es tener un buen equipo, y eso ya lo tiene. Tiene un equipo competitivo. Entonces ya de ahí parte a entender cómo interactúa ese equipo, cómo se correlaciona, qué cartas tiene, etcétera, y cómo enfrentar las diferentes escenarios que se puedan plantear. Entonces, pues bueno, primero vamos a arrancar. Les quiero mostrar, como les venía comentando, aquí estoy compartiendo la pantalla. Si quieren me confirman si la están visualizando, por favor. Sí, Sí se ve. Bien, listo. Entonces, lo primero que les comentaba es importante que ustedes como jugadores sepan cómo gestionar sus puntos. ¿Cómo gestionar sus puntos? Ustedes saben que dentro del mismo Axie Infinity tienen la sección de inventario y ahí lo que les va diciendo es la cantidad de SLP que ustedes tienen. Sin embargo, la forma rudimentaria de llevarlo es, pues bueno, si yo tengo 1000 SLP y hoy hice 75, pues al final voy a tener 1075. Entonces tienen que llevar como que un control manual de cuántos SLP están generando día a día. Sin embargo, ustedes pueden, existen muchas páginas, como por ejemplo esta que estoy mostrando, que es Axie Management. Existe también un segundito. Axivir, que es esta otra página. Existen varias páginas, estas todas se las puedo pasar ahorita por el chat para que las puedan gestionar ustedes. La idea es que ustedes en estas páginas inician pues sesión, agregan su cuenta y de esta forma ustedes van sabiendo cuánto es el total de SLP que llevan en el día de hoy, cuántos SLP por ejemplo aquí, la cantidad de SLP que han generado, la cantidad que hicieron el día anterior, el promedio que llevan, su cantidad de copas, etcétera, cuándo es su fecha de claim, porque esto es importante, que aunque es una actividad que hacemos los administradores, es importante que ustedes sepan cuándo son las fechas en las que van a cobrar. Y de esta forma, obviamente, pueden ir sabiendo cuánto es la cantidad de dinero que van generando, etcétera. Individualmente es muy bueno llevarlo, porque como les comenté, les permite saber
si ustedes van en un buen registro. Por lo menos primero en la academia se pide que la primera semana hagan mínimo 75 SLP. Pero ya la segunda semana, a partir de la segunda semana, lo mínimo debe ser 100 SLP diario. Entonces es necesario de que cada jugador sepa cuántos SLP está generando, si ha bajado, si ha subido el rendimiento, y para ir identificando en qué cosas puede mejorar. Viendo eso, existen otras páginas, como por ejemplo el caso AxiWorld, donde nosotros tenemos donde aquí existe una amplia descripción de cada una de las cartas que ustedes tienen para cada uno de los Axis que tienen en su equipo. Entonces, por ejemplo, en AxiWorld sencillamente tienen que seleccionar el tipo de Axis, en este caso, por ejemplo, si es planta, el equipo de nosotros está conformado por una planta y un pez y pez. Entonces, seleccionan la planta, seleccionan la parte que quieren analizar, por ejemplo, si es la cola, y de una vez le va diciendo, por ejemplo, todas las cartas que están disponibles en el mundo de Axis. ¿Cuáles las que tiene, por ejemplo, en el caso de la planta de nosotros? Nosotros le colocamos es carro. Entonces, aquí ya pueden ir leyendo y entendiendo de qué trata la carta. La carta está compuesta primero por la cantidad de energía que consume, segundo por el daño que genera y el escudo que proporciona. Y las cartas además tienen una función pasiva que es lo que va a generar, aparte de lo que obviamente indica aquí. Entonces, por ejemplo, el caso de Carrot, me dice, bueno, si te destruyen el escudo, que es apenas de 40, pues ganarías un punto de energía. Entonces, es importante y es necesario que cada uno de ustedes pues le echen una pasadita, por ejemplo, esta página, y puedan ir viendo no solamente también las cartas de ustedes. Ustedes pueden llegar y decir, yo siempre me enfrento contra bestias. ¿Qué es lo que tienen las bestias que hace que siempre me puedan ganar o me quiten mucha vida? Entonces van viendo, oye, mira, es que resulta que las bestias es común que usen, por ejemplo, Piercy Sound, que usen la carta de Goda. Ah, es que Piercy Sound me destroza una energía a mí y además me genera 80% de daño. Entonces, estos son elementos que como jugador es importante ahondar un poquito en ello y no le tenemos que dedicar tanto tiempo, es apenas unos 5 o 10 minuticos con lo que podemos ir aprendiendo y así tener un mejor concepto del juego. Otro funcionalidad muy importante es entender los buffs. ¿Por qué motivo? Existen muchas cartas que dependiendo de los buffs que ustedes tengan o de buff, o sea, los buffs son cosas que me optimizan o me mejoran, digamos, mi axi en el momento de la batalla. Y los debuff, pues obviamente es todo lo contrario. Van a ser todos los que van a hacer que mi axi se debilite, se ralentice, etc. Como verán, son mucho más la cantidad de elementos que me hacen daño que los que me ponen a favor. Las cartas que nosotros tenemos, aquí cada uno puede participar y levantar la mano como quiera. Por ejemplo, me pueden mencionar cuál de las cartas que nosotros generan buff. Entonces, en el caso, por ejemplo, y esto lo podemos ir viendo acá, si nosotros, por ejemplo, las cartas de pez, perdón, acuático, por ejemplo, nosotros tenemos el Goldfish. El Goldfish genera un buff. Cuando esta carta recibe, cuando nosotros usamos esta carta y recibimos un ataque, pues inmediatamente notarán que nuestro axis se vuelve más rápido. Entonces, esos elementos, como les comentaba, son importantes entenderlos, porque si por ejemplo yo me estoy enfrentando contra un axis que es más rápido que yo puedo conseguir obtener mayor rapidez, pues usando, por ejemplo, Suicide Cake. ¿Por qué? Porque yo le coloco Suicide Cake, voy a recibir un ataque del axis opositor y en ese momento pues voy a obtener mayor velocidad. Y al obtener mayor velocidad, en el siguiente turno, pues voy a poder atacar primero. ¿Qué otra carta tenemos nosotros que genera buff? Por ejemplo, tenemos acá, creo que esta, Ustren Swing, que es el COI, que lo usamos en el DPS. Perdón, que por este lado está. Ajá. En el DPS, como vemos, es una carta que cuando yo la uso combinada con otra carta, por ejemplo, si yo uso el COI con Risky Fish, bueno, en el siguiente turno voy a tener mayor velocidad. ¿Qué otra carta adicional? Bueno, Risky Fish. Risky Fish me va a generar un buff
de mayor ataque, ¿eh? Para obviamente el siguiente ataque, no es para el siguiente turno, en este caso para el siguiente ataque. El siguiente ataque que si yo aplico Risky Fish, pues mi siguiente ataque ya no va a pegar 110, va a pegar un porcentaje mucho mayor. ¿Para quiénes? Si es una planta, si yo ataqué una planta o un reptil o un axi tipo luna, para el siguiente ataque, pues va a ser un ataque mayor. Entonces, esos elementos son importantes entenderlos, a la igual que es importante entenderlo los de buff. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mucha gente le aplican stun. Es típico que los Terminator tienen dos cartas que te aplican stun. Y el problema de que cuando tienes un debuff es que en el caso, por ejemplo, del stun, además de que pierdes el siguiente ataque, si a ti te atacan con stun, pues el daño va a ser mayor. Si te aplican Fear, como indica aquí, el Axi no va a poder atacar. Te pueden bajar la velocidad, te pueden bajar la moral, te pueden bajar el ataque, etc. Te pueden colocar Stinge, que hace que generalmente el Stinge se lo ponen a nuestro Axi de planta. ¿Con qué objetivo? De que se salten el Axi y ataquen al Axi siguiente, porque nosotros tenemos nuestros Axis en fila. ¿Qué otras herramientas son útiles para nosotros? Ya cuando nosotros vamos avanzando, digamos, en la experiencia de jugar con Axi, podemos usar déjenme ver un momento, creo que hay alguien en la sesión. Vamos a una pregunta acá. ¿Qué pasa cuando te bajan la moral? Ah, ok, bien, fíjate. Tal como lo vemos acá, ¿Mm? Disminuye la moral de Axi un 20% durante un tiempo determinado y esto puede acumularse. ¿Qué pasa cuando te bajan la moral? La moral te sirve primero para que tengas mayor probabilidad de crítico. Entonces, si te empiezan a bajar la moral, pues obviamente tus ataques, tus golpes solamente van a aplicar en esta cantidad. Sabemos que cuando tenemos una probabilidad de crítico, el golpe puede ser muchísimo mayor y hacer un daño pues muchísimo mejor. ¿Qué otro elemento les comentaba entonces? Ah, perdón, vamos a quitar aquí. Todos. Y ahí ya están ingresando. Entonces, bueno, bienvenido a todos los que ya se están uniendo a la sesión. Bien, esta es otra página que también se las voy a compartir. A medida que nosotros vamos mejorando en el juego, la idea es que entendamos que en la partida nosotros tenemos tanto energías como cartas. Y es importante ir tomando en cuenta la cantidad de energía que nosotros disponemos y la cantidad de energía que dispone el oponente. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que el oponente pasa un turno, no juega o me juega una sola carta y eso tiene un motivo y es que él está acumulando energía. Y la razón de acumular energía es que obviamente es mucho más efectivo en un turno, si yo me aplico las 4 cartas, voy a tener mayor probabilidad de crítico y además que voy a tener mayor probabilidad de crítico, pues obviamente hago un daño muchísimo mayor. Y también hay que ir evaluando pues las cartas que el oponente ha utilizado y las cartas que pudiese llegar a tener. Entonces, la página obviamente tiene muchos elementos para ir anotando, pero generalmente lo que la persona puede ir haciendo es ir aquí sumándole o restándole en las energías que usa. ¿Qué otro sitio web es muy útil para nosotros? La página de Axizón. ¿Y en qué sentido? Como les comentaba, nosotros las partidas de Axis son todas las partidas son públicas y la idea principal de este webinar es que nosotros aprendamos cómo analizar nuestras propias partidas, las de nosotros y las de otros jugadores. Entonces, por ejemplo, en Axizón nosotros podemos ver el top de los mejores jugadores en el leaderboard. Aquí tenemos, por ejemplo, el mejor jugador que ahorita está en Axie, tiene 2.944 puntos. Entonces, ¿qué es lo práctico de esto? Que nosotros podemos acceder y pues revisar una partida de cualquiera de ellos. Podemos buscar un jugador específico también, etc. Aquí en esta sección, como podemos observar, dice ver en la aplicación. Si yo le doy ver en la aplicación, él automáticamente me va a cargar, aquí se los coloco, él me va a cargar inmediatamente la aplicación de Axie, el juego de Axie. Como podemos ver, me lo va a cargar con una interfaz un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Pues obviamente, adicional de todo lo que ya conocemos, pues vamos a notar que tenemos estos 3 botones del lado izquierdo.
Estos botones que nos permiten, pues bueno, primero detener el replay, como lo tengo yo ahorita, avanzar o aumentar la velocidad del replay. Tiene varias velocidades, tiene medio que, para que sea bien lento, si yo quiero ir explicando y viendo lo que sea. Tiene un solo detalle importante el tema de los replays. Yo no me puedo retroceder. Entonces, por lo tanto, si yo me quiero volver a ver y ir al pasado en un replay, me va a tocar salirme de la aplicación y volverla a iniciar. Creo que por aquí tenemos otra pregunta. A ver, bueno, gracias. Chicos, todo aquí, mundo, pueden hacer sus preguntas, pueden desmutearse. Esto no es un monólogo. Pues aquí todo lo que ustedes necesiten preguntar, esto es su oportunidad. La idea es que aquí compartamos todas esas dudas. Eh, no todos aquí, no todos somos expertos, creo que ninguno aquí es experto, pero algunos tenemos un poco más de experiencia en algunos temas y podemos compartir ese conocimiento que tenemos. Entonces, bueno, fíjense, ¿qué vamos a ver aquí? Este es el mejor jugador que está ahorita en Axie, ¿eh? El mejor jugador. ¿Qué elemento es importante ver en esta partida? Pues primero, como les explicaba, el control del replay. Segundo, cuando nosotros vemos y esto también lo podemos aplicar en el momento que nosotros estamos jugando. Cuando nosotros arrancamos una partida, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero es hacer un análisis del equipo. Oye, este es mi equipo. Ah, bueno, y muy interesante este detalle. Fíjense, el mejor jugador de Axie ahorita, ¿qué es lo que tiene? Una planta, un pez y un pez. Obviamente no tiene las mismas cartas. Si vemos la planta de él, tiene Vegetal Bite, tiene Prickly Trap. Estas dos cartas sí las tienen, por ejemplo, ustedes. Y él usa estas otras dos adicionales, una carta de coste cero y una carta que inhabilita las cartas de corto rango para el siguiente Axie. Tiene su pez, que funge como support. Fíjense que tiene el Nemo, el Tile Stab, y usa Risky Fish. Y tiene su DPS, que usa el Lustre Swing y el Risky Fish, y usa estas otras dos cartas. Obviamente estamos hablando del mejor jugador de Axie, pero lo interesante es ver que siendo el mejor jugador de Axie, la composición de equipo que tiene es muy similar al que nosotros tenemos en la beca. Pero bueno, lo importante es primero analizar, ¿contra qué me estoy enfrentando? Bueno, estamos enfrentando contra un tanque, estamos enfrentando contra un bicho y una planta. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Entrando en la partida, fíjense que mucha gente lo que hace es que se pone a jugar. Y lo primero que uno debe hacer es hágale clic al oponente y vea qué cartas tiene. ¿Con qué sentido? Primero, revise qué cartas son de coste cero. ¿Por qué? Porque todas esas cartas de coste cero, si por ejemplo es una bestia, me puede tener cartas donde con coste cero ya me puede hacer cualquier afectación a mí. Por ejemplo aquí, este tiene Thunderclaw. Entonces Thunderclaw dice, bueno, de forma aleatoria va a hacer que a mi persona me haga descartar una carta. De las cartas que yo tengo, va a ser que me quite una carta. Y le vale 0. Y además hace 20 de daño. Entonces, esos elementos hay que tomarlos en cuenta. ¿Qué otro elemento hay que tomar en cuenta? Bueno, por ejemplo, Tide Sap. Puede tener cartas de coste 0, pero esa carta de coste 0, él no me la va a lanzar porque esta es una carta en combo. Entonces, no tiene sentido que él me lance Tide Sap solamente para pegarme 30. Él obviamente me va a lanzar esta carta en combinación con otra carta para poder obtener la energía. Entonces, ya por ahí, ya empezamos a tener un panorama claro de contra qué me estoy enfrentando. Me estoy enfrentando contra, no solamente con lo que veo, que es obvio, contra una planta, un bicho y una planta, un pez, sino que además, oye, esta persona me puede robar energía. Si yo le rompo el escudo, él puede obtener energía. Fíjese que él tiene dos cartas para obtener energía. Tiene una carta que me aplica veneno. Entonces, el bicho tiene una carta que me puede hacer descartar cartas a mí. Tiene una carta de stun. Y eso lo vemos rápidamente aquí. Por eso es que yo les explicaba que era muy importante tener claridad de cuáles son los buffs y los debuffs. Porque yo rápidamente, aquí obviamente todo es en inglés, pero es muy visual Axie. Entonces, por ejemplo, yo rápidamente puedo saber que este bicho me puede stunear. ¿Cuándo me puede stunear? Bueno, si yo me pongo a leer y me aplico un stun, si me lanza una carta de tipo pez o ave, y solamente se puede lanzar una sola vez por turno. Fíjense que tiene dos cartas para descartar.
Además de esta, tiene esta, pero la diferencia es que esta pega más, tiene un escudo y vale 1. Entonces, yo todavía no he jugado y ya tengo un escenario de un poco claro de contra qué me enfrento. Otro elemento más importante. Si se fijan, Axi automáticamente me puso esta posición. Pues primero este, segundo va este, tercero va a ir este de acá, cuarto este, quinto este y sexto mi último Axi. ¿Alguno de aquí sabe por qué motivo fue este orden que se ubicó acá? Si quiere alguno participe y me lo dice. ¿Alguno sabe por qué se ubicó este orden? Creo que por la velocidad y tengo una duda respecto a eso, pero con las aves, porque siempre me equivoco ahí. Bien. Sí, sí, como sabemos aquí, hay una velocidad que todos tenemos. ¿Ve? Este tiene una velocidad 55, pero por ejemplo podemos decir, si este tiene velocidad 55, ¿por qué fue más rápido que probablemente vamos a ver este, que tiene 54? Obviamente, pero fíjense una cosa, el de él quedó de tercero y probablemente este tiene velocidad 31. ¿Por qué este fue más rápido que este, que es más rápido en velocidad? Pues hay un motivo. Si nosotros buscamos aquí, hay varios elementos con los que él va a ir ubicando el orden en los axis. Además de la velocidad, también está este código que tenemos acá. Si se fijan, este es un axis 5.458.000. Es un axis muy reciente. ¿eh? Algunos axis, hay axis que son de 1.000.000, de 900.000, y van a notar, por ejemplo, este axis de 3 millones. Este axis empieza a haber una prioridad. Primero está la prioridad por velocidad. Está también la prioridad por el tipo de axis. Y está también la prioridad por la antigüedad del axis. Entonces, los axis que son muy, muy viejos pueden ganarte la prioridad de velocidad respecto a axis que son más jóvenes. Otro elemento son las características internas que tiene el axis, que también lo hace más veloz. Las aves, en el caso de lo que comentaba uno de los participantes, tienden a ser uno de los axis más veloces que hay en el juego. Entonces, por eso es muy normal de que veamos que, que los axis tipo aves los coloque de primer lugar. Entonces, ante eso, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues nosotros tenemos cartas por ejemplo, en nuestro DPS y en nuestro support, que nos aumentan la velocidad. Entonces tenemos que estar enfocados en qué cartas debemos utilizar para poder quitarle esa velocidad al axis y poder pegar primero. Otro elemento también que uno tiene que revisar aquí, ojo, yo les he comentado varias cosas que uno revisa. A medida que ustedes van jugando, esto lo hacen ya cada vez más hasta inconsciente. Oye, entran, rápidamente se quedan, me puede morder, me puede quitar en el primer turno una energía. Busco que haya algo especial. ¿Existe algún axi que sea especial? ¿Qué puede hacer un axi especial? Bueno, capaz es un Terminator, capaz tiene alguna carta, bueno, como le comenté, las cartas que son de valor 0, puede tener algún axi que sea tipo control. Varios en la academia comentaban de que es fastidioso a veces que ven que la planta la ponen de último, pero es porque tiene muchos elementos de curación, le vemos que tiene unos hongos en la espalda, cosas así, entonces lo cura, lo empieza a curar, entonces, y esa planta no se muere, y esa planta no se muere, entonces tenemos que reevaluar nuestra estrategia, cómo vamos a jugar para poder eliminar a esa planta. Esos son elementos que nosotros tenemos que checar en la primera de entrada a la partida. Un clicito rápido, vemos, este no tiene nada raro, a este yo le puedo ganar, este es igual que yo, etcétera, y ya ahí ya podemos arrancar con la partida. Entonces, fíjense que en el replay, el primero me da toda una vista general, me pone todas las cartas que tengo yo, más las cartas que tiene el oponente. Aquí empezamos a ver cómo se consumieron las energías. Entonces, bueno, ¿quién va a jugar primero? Pues fíjense que el oponente se gastó toda la energía y todo lo que tenía hasta gratis, porque vemos, me dicen aquí, oye, pero Checho, esta persona me jugó 5 cartas. ¿Por qué te jugó 5? Bueno, porque 3 son de costo 1, por las 3 energías que primero tiene, y 2 son de costo 0. Pero fijémonos que esta de aquí, que es el Nimo, va a hacer que gane una energía más. Entonces, esta persona se gastó 3 y va a quedar con una energía al finalizar el turno. Sin embargo, fíjense que el jugador, el otro oponente, le está jugando Vegetal Bite. ¿Qué quiere decir esto?
que él se va a ganar una energía, pero este se la va a quitar. Aquí ya vemos también otro elemento. Recuerden siempre que el uso de las cartas, aunque aquí tenemos 30, 90, etcétera, por la integración que tiene, te da un buff adicional, digamos, un valor agregado. Eso te permite de que dependiendo, eso lo tienen que ir aprendiendo ustedes poco a poco. Se van a ir dando cuenta de que combinando ciertas cartas le da mayores potencias a su axis. Tal cual como vemos aquí, bueno, lo que les había comentado, obtiene una energía, va a ir directamente contra la planta. Fíjense que la planta está actuando como un receptor de todo el daño posible. Aquí le aplicaron un debuff, perdón, le aplicaron miedo, con lo que probablemente este Axis, los primeros golpes que aplique no sean efectivos y se pierdan. ¿Ves? Tal cual porque tiene el buff de miedo. Pero el segundo Axis sí le destroza la energía. ¿Se acuerda cuando les había comentado que él había aplicado el Nimo para obtener uno y ya lo perdió por la estrategia que usó este jugador? Otras cartas importantes, el Prickly Trap. Recuerden siempre que, y esta la tenemos nosotros en nuestros equipos, es una carta muy, muy valiosa y la gente no le ve el valor que tiene generalmente. Fíjense que el Prickly Trap pega 110, pero cuando ven aquí, le hizo un daño de 152. ¿Alguno sabe por qué motivo si esta carta pega 110, el daño fue de 152? Chicos, el que quiera responder, de los que están aquí presentes. Es la acción pasiva. Porque Pega pegó al 100. final. Ajá. Exacto, exacto. Porque Esa es la pegó al respuesta, final. porque pegó al final, es la acción pasiva. Entonces, Ujú. fíjense que uno siempre tiene que ver, oye, mira, es el orden. Si mi Achi va a pegar de último, oye, me conviene meterle el Pricky Trap, porque el daño que le va a dar es, pero inmenso. O sea, aquí le sacó 42 puntos de daño al oponente. Entonces, esas son parte de las estrategias que nosotros tenemos que ir pensando para cómo ganar nuestra partida. Una pregunta. Sí, dime. O sea, pega de último, o sea, el pasivo se activa cuando pega de último, pero de último de nuestros axis o de último del round. Del último en nuestros axis. Pero Fíjate que él siempre creo va que a te ser el dice, último. sí, sí, claro, lo que pasa es que dependiendo, tú puedes colocar tu axis de primero, o puede ser que le hayan aplicado un debuff, por ejemplo, a uno de tus axis, y ese axis ya tiene baja velocidad, y entonces no va a ser el último en atacar. Ahí Puede ser que está, tú tengas... Checho, ahí está dado por la velocidad del axis. La planta, por lo general, la planta que conforma nuestro equipo tiene poca velocidad y está pensado, primero, porque para que tenga bastante vida y para que al tener velocidad baja, ataque de último en las Exacto. rondas. Con lo que aprovechamos que se dispare el buff ese que queremos que pegue más. Exacto. Por lo general va a estar de último en la ronda. Y eso es lo que va a permitir de que se dispare el buff y pegue más daño aún. Sí, exacto. Eso, cuando se conformó el equipo, se pensó exactamente en eso. Y por eso que comentaba el tema del Prickly Trap, porque veo muchos replay a veces de jugadores de la academia y no lo usan. Y no se dan cuenta del tremendo valor que tiene esa carta y pues lo derrochan. Pues. Bien. Otro elemento. Fíjense aquí. El oponente hizo una estrategia de la el orden que tienen que tener las cartas. Muchas veces perdemos las oportunidades si nosotros lo que queremos es primero robar energía, pues obviamente la colocamos pues de primero, porque a veces, en este caso no ocurre, pero les pongo el ejemplo. A veces hay jugadores que aplican esta carta primero, pegan 70 de daño, matan al axi oponente y se quedan sin poder aplicar la segunda carta. Esos son errores muy comunes que ocurren. Es como también el típico del Nimo. Mucha gente llega y aplica primero una carta, un Risky Fish, y después aplican el Nimo. Cuando con la primera carta matan al oponente y no terminan aplicando la segunda carta. Entonces, esos son elementos que también deben evaluar ustedes cuando están haciendo la suma de daño que van a aplicar. Eh, ¿Qué más vemos con esta? Bueno, esta partida finalmente la gana obviamente el jugador número 1. Podemos avanzarla aquí un poquito más. Aquí le coloco más velocidad.
Lo interesante a veces es identificar en qué momento, fíjense que aquí estamos en un... hay un detalle que yo les quiero mostrar aquí para avanzar en la siguiente explicación, y es porque van a notar otro detalle interesante. En esta partida ocurre esto. ¿Alguien me puede decir en qué consiste cuando estamos así? ¿Qué es lo que pasa aquí? Las stand. Exacto, last stand. Muchos jugadores no saben jugar contra un last stand o no saben jugar cuando tienen un last stand. Cuando tenemos un last stand, hay varias estrategias hay varias cosas que nos tenemos que plantear. Primero, si estamos jugando contra un last stand, ¿verdad? Tenemos que decir, oye, yo en el siguiente turno, ¿juego o no juego? ¿Acumulo energía? ¿Eh? Por ejemplo, en este caso, mire lo que pasa aquí. Y aquí me puede decir cada quien qué debemos hacer. En el siguiente turno, ¿lo paso? ¿Acumulo energía? Porque si lo paso, voy a tener 5 energía, pero pudiese ser que me ataque el oponente, ¿verdad? Si el oponente me ataca, si me ataca él, va a morir, pero me haría un daño. Si me ataca obviamente en el primer ataque, también va a morir, pero yo recibiría cierto daño, pero estoy recibiendo energía. Pero fíjense bien detalle, ataco yo primero. Entonces, ¿cuál podría ser la mejor estrategia que yo puedo aplicar aquí, en este escenario, aprovechando este last stand? ¿Alguno lo puede ver o lo sabe o qué es lo que haría? Eh, pues yo pasaría. Esa Yo es por una lo general opción. la paso. Ese Sí, también es yo una también opción. pasaría para tener más energía en el próximo round. Bien, Sí. bueno, Ahí hay varias estrategias que se pueden aplicar. Si ven, la ronda no ha terminado. Tiene 3 energías acumuladas. La siguiente ronda va a tener 5. El Axi que ataca de primero, que es el Axi que tiene mayor velocidad, tiene una carta de coste 0. Quiere decir que no me va a quitar exacto. energía en la siguiente ronda. Entonces, puedo aprovechar eso y en la próxima ronda lanzar el ataque de coste 0 para matar el Axi que está ahí estorbando y infligir todo el daño en el segundo Axi que está atrás. Si acumulo más cartas, porque igual mi Axi que ataca de segundo puede aprovechar, si acumula más cartas en el siguiente turno y darle finiquito a la planta, al pez del oponente. Sí. Eso también podría ser. Ambas Eso, estrategias son válidas. Pero ahí es cuestión de ver, por ejemplo, adelante un poquito a ver qué le va a salir en la no, próxima lo que ronda. acaba de decir Erich es la respuesta correcta. Es que exactamente así. Tenemos una carta de coste 0 y con esa carta de coste 0 hacemos, pero también hay otro ejemplo. Muchas veces, por ejemplo, tenemos nuestra planta viva y tenemos un last stand. ¿Saben qué carta podemos usar que también nos hace matar un last stand? Con la planta nosotros La tenemos calabaza. la calabaza, exacto, porque la calabaza me proporciona 100 de escudo y no hace nada, solamente hace como que un mordisco y mata el last stand. Entonces, esas estrategias son muy buenas porque me quito un last stand, gano energía y pues en este caso se fue mucho mejor porque el costo fue 0. Entonces, fíjense lo que hace el jugador. Venga para acá. Ahí va. Le va a lanzar esto, tal cual como dijo Beric. Lo mató. El otro perdió energía además, porque le tenía una carta para jugar, la perdió. Le hace daño, tal cual con su support, con lo que le resta más vida. Y pues bueno, obviamente el DPS va a tratar de atacar, pero no importa, en este caso, aunque le haya aplicado Fear, el oponente va a quedar con 3 de energía para el siguiente turno, queda con sus 2 axis vivos, con lo que básicamente, inclusive, fíjense un detalle aquí, hasta perdió la velocidad. Pero el hecho que haya perdido la velocidad tampoco importa, porque este axis, ¿a quién va a atacar? Va a tener que atacar necesariamente a nuestro support. Con lo que, con las 3 de energía, el DPS va a poder atacar al axis final y obviamente ganar la partida. Y eso es lo que sencillamente ocurre. Entonces, fíjense que finalmente, ¿el juego en qué trata? Si nosotros hicimos ese paneo inicial de entender qué cartas eran de coste 0, contra qué me estoy enfrentando, etcétera, pues yo ya puedo visualizar y proyectarme hacia el futuro en la partida y ganarla, pues. Y bueno, y ahí entendimos varios elementos. Uno, velocidad, tema, qué hacer contra un last stand. Cuando nos enfrentamos contra un last stand, mucha gente no aprovecha esa oportunidad. En ocasiones cuando somos nosotros los que tenemos el last stand, pues la idea es llegar y
y ver qué carta, si nos conviene acumular energía o si nos conviene pasar el turno. No siempre es no es siempre una misma, es una regla general. Ay, perdón. Déjenme colocarles aquí para ir al último punto. El tema con los famosos Terminator. Los Terminator, pues bueno, ¿alguno sabe aquí en qué se conforma un Terminator? ¿Se recuerdan? Eh, o sea, pues, el Terminator promedio tiene dos cartas que te stunean. Una que es de escudo, que te lo rompe, que tú se lo rompes a él. Y otra es como una tijera. Pero esa creo que va de último. Entonces también hay que saber si el oponente sabe usar el combo. Esto es el típico Terminator, ¿eh? Ojo, los Exacto. Terminator pueden ser reptiles, pueden ser lunas, pueden ser bichos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Pues los mejores Terminator tienden a ser los lunas porque son los que tienen mayor salud. Los bichos tienen mayor velocidad y pues el reptil es un intermedio entre el luna y el bicho. Tiene buena salud y buena velocidad. Pero básicamente la característica principal es que se compone por estas cuatro cartas. ¿Por qué estas cuatro cartas son importantes? Porque como pueden notar, el Terminator tiene dos cartas de stun, ¿verdad? Y cartas que generan buff, que van a favorecer a esta última carta, a la Allergy Reaction. ¿Por qué? Primero, el Sean lo que me hace es que me aplica un stun. Un stun es un mareado, que me hace que me va a perder mi siguiente ataque, pero cuando la combino con dos cartas adicionales, entonces yo puedo, gastándome una energía y capaz una energía adicional, porque pudiese usar un Misty Rush, yo le aplico un stun. El otro detalle está, tenemos Misty Rush. Misty Rush, que aunque es una carta de coste 0, pero que me pega 40, tiene este elemento que es muy importante, que mucha gente no lo ve, que es la pasiva, que es muy peligrosa. Me aplica menor velocidad. Obviamente, si yo tengo una planta, o si yo tengo un pez, pues esto no le afecta mucho que me reste velocidad, porque va a seguir siendo mi pez más rápido que el reptil, que el Terminator. Pero la funcionalidad del Misty Rush es apoyar a esta carta, a la Allergy Reaction. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, la pasiva dice que va a aumentar el daño en 130 a un Axi que esté con un debuff. Es decir, con esto. Un debuff puede ser o estuneado o con baja velocidad. Quiere decir que esta carta que pega 105 pasa a pegar mínimo 137. Entonces se le aumenta mucho el daño y 137 más 40 que ya está pegando aquí, ya pasa a ser 177. Entonces ya empezamos a hablar de problemas serios. Y el otro elemento está esta carta, que es una carta más de protección para el mismo reptil, porque hace que si se le rompe el escudo, que es un escudo muy simple, o sea, casi que todas las cartas que, bueno, excepto excepto el Nimo, y la que tiene la planta, casi todas rompen este escudo de 60. Entonces, por eso es que es tan peligroso, digamos, el Terminator. Pero, ¿cómo nosotros podemos hacer para jugar contra un Terminator y poder ganarle? Pues primero hay que entender varias cosas. Cuando peleas contra un Terminator, tienes 50% de probabilidad de que te stunee. Porque fíjense que tiene dos cartas que le van a estar saliendo siempre, casi que en cada turno, que te puede aplicar stun. Segundo, tienes que entender de que... interesante también aquí. Esta partida es de un jugador de la academia. Es un jugador de la academia que peleó contra un Terminator. Lamentablemente, para contarles rápida la historia, este jugador perdió. Lo interesante que vamos a ver aquí es ¿por qué perdió? ¿En qué momento fue que hizo que el jugador perdiera y no le pudiera? Teniendo la partida prácticamente ganada, van a ver que se pierde la partida y es ese elemento importante donde nosotros, voy a adelantar porque básicamente el error lo vamos a ver más adelante en el siguiente round. Fíjense que hasta ahorita todas las cartas se han corrido tal cual como correctamente deben ser. Se ha ido haciendo la acumulación de energía como debería ser. Ahí ya estamos en el 2 versus 2 y el reptil empieza ya, o el Terminator empieza ya a actuar. Fíjense cómo él empieza a actuar poco a poco. Y eso es algo que la gente muchas veces no ve.
El reptil no te va a tratar de atacar de una sola vez. El reptil te va como poco a poco haciendo daño. Primero empieza debugueándote. Te empieza colocando un debuff y posteriormente aplicándote el allergic reaction con el fin de ir bajándote la vida. Entonces, por eso es que vemos aquí el ataque que le hace. Y además que fíjense que la probabilidad de crítico se lo aumentó. Entonces, quedó debugueado y le aplicó todo el daño que tenía. Recordemos que este pez tenía como 400 y pico de vida con escudo y mire todo lo que se lo bajó. Aquí donde empieza, bueno, no, es en el siguiente turno donde vemos que, bueno, aquí le destruye su bestia, que las bestias son muy fáciles porque tienen muy poca vida, y ya aquí nos quedamos en un 2 versus 1. Y esto es el típico, digamos, dolor que tiene mucha gente en la academia. Dice, oye, los terminé, y por eso es que los terminatos tienen tanta fama o tanto miedo que generan, porque dicen, oye, yo tenía 2 peces contra un Terminator y terminé perdiendo, pero ¿por qué fue? Fíjese cuál fue el error que ocurrió aquí. ¿Alguien me lo puede decir? Si lo pueden identificar. Es muy sencillo. El error es, la persona tenía 2 de energía y sencillamente no atacó. No atacó. Obviamente alguno me dirá, oye, pero es que si hubiese atacado teniendo la prioridad, no le iba a bajar mucho de vida. Claro que sí. Le podía haber golpeado, por ejemplo, con un Swiss Escape, un Street Swing, y hubiesen sido alrededor mínimo 220, o le podía haber colocado un Street Swing con un Star Shuriken, y le podía haber bajado unos 250 habría quedado, le rompe el escudo, ¿verdad? Y le queda con alrededor de unos 300 de vida. Sin embargo, pues la persona no atacó, el reptil, el oponente sí ataca, se gasta sus 4 de energía, se queda con 1 de energía, nos mata el pez, además, bueno, lo deja tuneado, lo deja en last stand, y ya de aquí básicamente ya no hay más nada que hacer, porque bien, obviamente aquí no atacó, guardó energía, pero hay que recordar que ya aquí el oponente también guarda energía. Entonces, el oponente tiene otra vez 4 de energía, y aunque yo puedo atacar primero, nos vamos a enfrentar contra un reptil que va a estar completamente lleno, 426 más. Entre los escudos que pondrá, le van a quedar como unos 140 capaz de escudo. Y ya no hay más nada que hacer. Bueno, miren, le pegué exacto, 140 de escudo. Entonces, no sé si se dieron cuenta, el error estuvo en el round 5. En ese momento, algo tan sencillo como fue no atacar, nos llevó a la derrota en esta partida. Y fue repetir la misma situación, lo que ocurrió en el round 5, con la diferencia de que aquí él atacó. Fíjense que un detallito aquí. Si se dan cuenta, en el round 7 fue el momento cuando atacó el pez. Si eso hubiese pasado en el round 5, ese reptil habría quedado con 236. En el round 7 nos habríamos enfrentado contra un Terminator de 236 de vida. Por lo tanto, el daño que le habríamos ocasionado lo habría dejado más o menos en 50, 70 de vida, con lo que en el siguiente round ya sí habría muerto. Pero lamentablemente, como no atacó en el round 5, pues por más que ataque ahorita, ya termina perdiendo. Termina perdiendo y pues no hay más nada que hacer. También el orden de las cartas y cuáles escoger, porque contra los Terminators es mejor si te salen que use solamente 2, que es Risky Fish y Shuriken, que las intercales, porque te da 120 más de daño. O sea, si le pegas 2 veces, no, le pegas solamente una porque el tercer ataque los estunea, pero le pegas uno con bufeado. Sí, correcto. Y fíjense, pues para mostrarles el último replay y ya darle el pase a Beric, pues les voy a mostrar otra partida. Este es de también un jugador de la academia, que se enfrenta no contra o sea, aparte de enfrentarse contra un Terminator, se enfrenta, digamos, contra un medio Terminator también, porque tenemos el típico Terminator que está aquí, pero también tenemos otro medio Terminator. Esto es muy común. Hay gente que le mete en sus equipos composiciones de Terminator que no terminan siendo completamente, pero los elementos que tiene también son bien fastidiosos. Esto es una partida
de copas de 1600, señores. Y como veremos aquí, y esto se lo muestro más que todo con el sentido de darles ánimo, de que vean de que los Terminator no son indestructibles, de que los equipos que nosotros tenemos nos permiten. Aquí solamente hubo un detallito en el error, que lo vamos a ver más adelante, que comete el jugador, que le hace gastar una energía, pero igualmente finalmente el jugador de nosotros gana. Pero es importante ver que el tener conocimiento de las cartas que tú tienes en tu equipo, de evaluar qué es lo que tiene el oponente, es lo que finalmente va a hacer que les lleve a la victoria y les permita pues a ustedes ganar. Aquí, como habrán visto en el round anterior, el error fue que él se quedó con una energía, tenía energía suficiente para haber podido terminar de rematar a esta planta y no lo hizo. Y eso es un típico error de contar, pues. O sea, a veces pues les metemos 3, 4 cartas y no terminamos de contar cuánto es la vida total de un Axi y nos termina quedando nos termina quedando pues el Axi ahí batallando pues finalmente. Aquí a ver. Ay, lo que me dice aquí que es un corte de luz en Venezuela, parece. Menos mal que esto está quedando aquí grabado. Bueno, entonces, bueno, muchachos, aquí les dejo abierto, digamos, no sé si tienen alguna duda, comentario, pregunta. Yo tengo una contra los pájaros. Ujú. El pájaro promedio siempre tiene target, aroma, una que te quita vida, que ellos se quitan vida, y ya, y pluma. Bueno, el target ataca al más rápido, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa? Que eso es lo que me confunde y por eso a veces pierdo. A veces el pez más rápido es el que me sale el último, pero no me ataca el último, sino me ataca el de la mitad. Yo digo, pero si es el más rápido, ¿por qué no me ataca ese? Entonces a veces juego cartas con ese, pero las pierdo porque el pájaro ataca primero y me lo mata con el combo. Entonces pierdo a veces 3 o 4 de energía. Lo que pasa es que, primero que todo ahí, el detalle está en el debuff de aroma. Aroma es un debuff que solamente funciona para el siguiente turno. Entonces, el tema con los pájaros es que es muy cómico. A mí no me gusta la conformación de pájaros porque tiene mucha alta probabilidad de perder por ese mismo tema del aroma. Vamos a revisarlo aquí un segundito. El aroma como tal te dice, bueno, atraerá todos los ataques entrantes durante un tiempo determinado. Este tiempo determinado generalmente dura un turno, un siguiente ataque. No dura mucho más de ahí. En muy raras ocasiones es como el Fear. En muy raras ocasiones dura 2 ataques adicionales. Entonces, el problema del aroma es que hace que tu Axi, que el Axi, o sea, exponen al pájaro. Entonces, cuando te exponen al pájaro, típico que él va y te ataca a tu support. Pero la realidad es que el que más pega no es tu support, es tu DPS, que es tu último pez. Entonces, ¿qué pasa? A mí no me gusta mucho esa estrategia porque siempre que me atacaban al support, pues yo inmediatamente, si el aroma se mantenía, yo iba directamente o hacia el ave, con lo que terminaba matándole el ave. Y al matarle tú el ave a un equipo oponente, le estás matando el Axi que más daño genera. Entonces, básicamente, ese equipo queda, pues, destartalado. O sea, queda generalmente o con una bestia, porque generalmente las composiciones de ave las hacen planta, ave y bestia. Planta, bestia y ave. ¿Y qué pasa? Que cuando ya le eliminas el ave, te queda una bestia, que una bestia la matas en un solo turno. O sea, una bestia con 3 cartas de ataque ya la destruiste. Y es muy común ver que inclusive esas partidas terminas peleando contra la planta. Y entonces, y lo más cómico es que terminas peleando contra la planta, una planta tuya más un pez tuyo contra la planta. O sea,
realmente en esas partidas no tienes que preocuparte mucho, solamente No, no, tienes... no, no. La pregunta era sobre el target, o sea, la carta que te quita como 25, pero ataca al pez más rápido. Mi Ujú. duda es, o sea, supongamos que tenemos los dos peces, ¿cierto? El de la mitad, que es el generador de energía, que sería el soporte, creo que tú le dices así, Sí, y supongo. está el último, que es el que tiene las 4 cartas de poder. De daño, sí, el Exacto. DPS. Entonces yo me guío la barra de arriba. Entonces se supone que supongamos que el más rápido es el último. Me parece que ataco de primero. Entonces yo lo que hago es que ataco con el otro, con el support, porque sé que el pájaro me va a atacar el más rápido, pero no es así, me ataca es el support. Entonces digo, pero ajá, si esa carta, el target del pájaro ataca el más rápido, ¿por qué me ataca ese y no al otro? No, porque la carta del pájaro, realmente esa carta del pájaro no es que ataca, sí, ataca más rápido, pero creo que pasa al siguiente target. Entonces, porque es que tienes que recordar que, vamos a ponerlo aquí un momento, pájaro. Esa carta que tú me comentas es, ya te voy a decir cuál es. Una es esta, la Egg Bomb. ¿Eh? Aplica aroma en Ajá. este axis hasta el siguiente turno. Esta Sí, es una que ellos usan. Entonces, sí, ellos que hace atacan que tú le pegues al pájaro, primero ellos atacan y el pájaro atrae con el aroma, pues, Ajá. atrae a los haches para que lo ataquen. Sí, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? El juego llega y analiza y dice, sí, pero ¿quién es el más rápido? El más rápido está siendo el pájaro. Sí, ¿Quién es el segundo más rápido? Ah, entonces el segundo más rápido pasa a ser tu support, no pasa a ser el DPS. Entonces, él pasa a ser el support porque es por el orden en que tienen las cartas, él te va a colocar es al support como target. ¿Eh? Entonces, y claro, el asunto como te comentaba, el problema de esa carta es que él expone al mismo pájaro, lo expone para el siguiente ataque. Entonces, por eso es que mucha gente es una carta barata, o sea, es una carta de coste 1, pero es una carta que no es muy buena, o sea, te pega 120, realmente no es buena porque fíjate que te pega 120, pero no tiene nada de escudo. Entonces, encima que el oponente deja expuesto a su ave, solamente por un golpe de 120, es muy buena si él la combina, o sea, cuando un pájaro te ataca con sus 4 cartas, que por ejemplo le mete un Peacemaker, le mete un I Force One, cosas así, ya estamos hablando de que pasa a ser un golpe y le mete una que pega 150, que debe estar por sí, aquí, la pluma. el Risky Feeder, o le pone el Grandma Fans. Estamos hablando de que ya es un golpe de 450 que te mata cualquier axi que tengas en el equipo. Entonces, pero si él no hace ese ataque, porque ese ataque, como te comentaba, así de esa forma es eficiente, porque él ataca, habilita el aroma, pero con los siguientes ataques los deshabilita. Entonces, básicamente te ataca y él deja de exponerse. Cuando a ti te toca atacar, ya tú no atacas al ave, sino que te toca atacar es a la planta. En esos casos, que son muy puntuales, es cuando tú dices, bueno, me estoy enfrentando contra un jugador que sí sabe de conocimiento de su carta. Pero la mayoría de los que tienen ave, lo que hacen es que te tiran el Egg Bomb con otra carta, y lo que hacen es que exponen ellos a su ave, con lo que tú terminas matando el ave. Ahora, el tema del orden, generalmente el juego lo que hace es que te va a ir directamente a tu support, no te va a ir al DPS. Entonces, ahí vamos de nuevo a lo que comentaba al comienzo. Cuando tú arrancas la partida y tú ves que te estás enfrentando contra un ave que tiene esta carta Egg Bomb, lo ideal es no gastes energía atacando con tu support, porque sabes que te va a venir el ataque donde él te va a atacar directamente a tu support, no te va a atacar al DPS o no te va a atacar a la planta. Entonces, ¿cuáles son las estrategias buenas cuando estás jugando contra ese tipo de conformaciones de equipo? Agarrar la planta, ¿verdad? No gastarle escudos en la planta, porque obviamente no te la van a atacar. Por ejemplo, si ponemos aquí planta, vamos a ponerlo aquí un segundito. ¿Qué pasa? Si yo llego y tengo la planta y le gasto una energía en esta,
Pues básicamente no voy a, bueno, solamente me voy a ganar mi carta porque no me van a destruir el escudo, pero no tiene sentido que, por ejemplo, yo llegue y me gaste el carro, porque el escudo no me lo van a destruir. Entonces, finalmente esto va a ser, y solamente voy a pegar 70 de daño, que no va a ser prácticamente nada. Entonces, lo ideal es que cuando te estás enfrentando contra esas aves, no gastar en Carrot, gastar en Vegetal Bite para que le puedas quitar la energía en caso de que haya disponibilidad, en Vegetal Bite, y gastar en el Ostogar Threat. De esa forma, pues entonces sabes que te va a llegar un ataque a tu support, pero tú no vas a gastar energía, obviamente, en tu support. Es lo mismo que ocurre cuando estamos en el 2 versus 2, y sabemos que nos van a atacar directamente a nuestro support. Pues muchos jugadores cometen el error de que gastan cartas en el support sabiendo que el ataque le va a llegar directamente al support. Entonces, no te gastes cartas en el support, gástate cartas en el DPS. Cuando te gastas cartas en el DPS, pues deja que el otro gaste su energía delante del support, que sabes que ya está muerto, y tú le vas directamente contra el DPS. ¿Y contra qué le vas con el DPS? Aquí vamos a ponerlo en acuático. Cuando tú vas con tu DPS, te tienes que enfocar a usar el Lustre Swing para ganar más energía, ¿eh? Y de esa forma, si en la medida de lo posible, si tienes dos cartas de COI, pues usar las dos para de esa forma ganar más velocidad, perdón. Y en el siguiente turno ser el primero en atacar. Entonces, solamente tener el cuidado de que muchas veces el jugador no te vaya a aplicar un Swiss Escape si estás jugando contra un pez. Bueno, muchachos, no sé si tienen otra duda, pregunta o comentario, si les queda algo más adicional de consultar. ¿Me escuchas? Sí. Ajá, tengo una consulta. Cuando estás jugando la partida y tienen el tanque, el contrario tiene el tanque de último, ¿cuál es la mejor estrategia para atacar el tanque? O sea, para ganar la Sí, la fíjate, pelea, pues. eso generalmente cuando tienen el tanque de último, y eso lo van a ver rápido, es porque tienen cartas de este tipo. Tienen, por ejemplo, She Take, que es Ajá, una carta y tiene de recuperación casi siempre. Sí, tiene, por ejemplo, primero es típico que le pongan este She Take, que lo cura 120. Tiene esta otra carta que está por acá, el Rosebud, que también lo cura 120. Entonces, pero si se fijan bien, estas son cartas, o sea, ese es un axis de control. Estas son cartas que son muy costosas, porque sí, me cura 120, me da 40 de escudo además, pero no me ataca nada en lo absoluto. Igual esta, me da 40 de escudo, me cura. Esta y esta son básicamente igual, solo que van en lugares distintos. Esta va en el lomo y esta va en los cuernitos. Entonces, son cartas costosas porque aunque el Axis se cura, no me está haciendo ningún daño. Entonces, él a la par tiene que tener alguna carta que me haga daño. Entonces, generalmente, bueno, te meten un Vegetal Bite con el que te van robando energía. Entonces, ya por ahí te roban energía y se curan. Te roban energía y te curan y te van haciendo 30 de daño. Entonces, la primera estrategia que tienes que hacer es que tú tienes cartas que acumulan mucho daño, que en una sola partida, en un solo turno, te pueden tumbar 450 de golpe. Entender de que como él se va a ir curando, no lo vas a poder destruir en un solo turno. Entonces, ahí la estrategia está, primero, dependiendo si él tiene Vegetal Bite. Si tiene para robarte energía, te va a tocar atacar siempre cada 2 turnos, pero con esto, mire. Yo de qué forma lo destruyo. Así. Hay un combo que es muy útil contra esas plantas de curación, y es usar el Risky Fish, primero Risky Fish, y segundo combinarlo con el Shuriken, el Star Shuriken. Risky Fish, Shuriken. Risky Fish, Shuriken. ¿Por qué? El Risky Fish te da mayor ataque cuando atacas una planta. Entonces eso hace que el siguiente ataque, aquí ya le estoy quitando 110, y recordemos que esa planta se está curando en promedio unos 240. Entonces, le estoy quitando 110, y combinado con esto pega un poquito más, pega como 127. Y el Shuriken no te va a pegar 115, porque tiene el más de acá, va a pegar alrededor de unos 140.
Entonces, fíjate que entre la suma de los dos pasa a ser un golpe como de 250, por ahí más o menos en promedio. Yo le pego 250 y él se va a curar en promedio 240. Pero ojo, al siguiente turno, generalmente él suponte que él vuelve a aplicar la misma estrategia y yo le vuelvo a restar 10 puntos más. Pero al tercer turno, lamentablemente él ya no tiene más de esas cartas, entonces él empieza a variar entre la conformación de cartas que tiene. Tú puedes seguir usando el Risky Fish contra un String Swing o el Risky Fish contra el Goldfish, que lo tenemos por acá, lo tenemos por acá arriba, contra el Goldfish. Entonces, siempre el Risky Fish es lo que va a hacer que la siguiente carta te la potencie. Lamentablemente hay algo que sí hay que aceptar. Cuando tenemos una planta con esas características, la partida no va a terminar rápido. Yo no sé si les ha ocurrido a alguno de ustedes que han llegado a partidas de 9 rounds, 10 rounds. ¿Sí les ha pasado? Sí, pasamos a un lugar que es así como morado, oscuro. Sí. Eso hace que, exacto, eso hace que en cada turno se les reste como 50 de vida a cada uno. Entonces, es comiquísimo porque cuando ya llegas a ese nivel, básicamente el que se va a matar solo va a ser él mismo. Porque aunque él se va a tratar de curar, tú le vas a estar robando más, le vas a estar quitando más y más vida. Entonces llega un punto donde básicamente en el turno o lo mata él o lo terminas matando tú. Ahora, ¿en qué momento sí se vuelve muy complicado el asunto? Si él tiene Vegetal Bite. Porque si él tiene Vegetal Bite, ese era el caso donde hubiese Vegetal Bite. Ahora, si él no tiene Vegetal Bite, el asunto se vuelve mucho más sencillo porque en ese caso tú lo que tienes que hacer es pasar un turno, ¿verdad? Al pasar un turno, ¿qué va a ocurrir? Él se va a curar, pero se va a curar de un daño que nadie le hizo. Entonces, básicamente es energía perdida, mientras que tú vas a tener 4 energías disponibles. Entonces, básicamente tienes 2 tipos de estrategias. La estrategia 1 es, si él tiene Vegetal Bite, usar siempre Risky Fish con cualquiera de las otras cartas que puedas combinar. En especial, Risky Fish más Shoal Star. Si él no tiene Vegetal Bite, pues pasar un turno. Hasta probablemente pasar 2 turnos. Pasar un turno, hacer un daño de 4 cartas, después el siguiente turno no atacar y volver a hacer en el siguiente turno otro daño de 4 cartas. El pez de nosotros va a tener la capacidad de aguantar todo ese daño. Y de esa forma les terminan ganando. Les comento, no es muy eficiente una conformación de equipo donde ponen esas plantas que se curan. Son fastidiosas, eso sí es verdad. Fastidiosa porque no hay nada más fastidioso que jugar una partida que son de 10 turnos, 11 turnos, 12 turnos. Es muy fastidioso. Y pero más no, cuando las ponen al final. ¿Cómo? Que cuando las ponen al final sí es... Sí, son muy fastidiosos. Pero ahora, ¿son indestructibles? No, no son indestructibles. Ahora, tampoco nuestro equipo siempre va a ganar. O sea, tienen que entender de que no tienes no existe el equipo todos estrella como el de la NBA, no. El equipo de nosotros van a haber partidas que van a perder. Ojo, a mí me han tocado partidas donde he tenido 2 plantas que se curan. Y sencillamente a ella ya digo, mira, esta no la voy a ganar y de una vez al 5º round renuncio y listo. No la voy a ganar porque es que también para qué te vas a insistir en tratar de ganar algo que no vas a ganar. O sea, hay que también estar consciente. Si vemos todo el mega esfuerzo que hace para poder ganarle a uno que tiene esta curación, porque es un tema de control muy alto, cuando ya son 2 axis que tienen curación, ya es mucho más complejo. Hay otra conformación que a veces te ponen la planta adelante y la planta atrás. ¿Eso por qué lo hacen? Porque las plantas tienen una carta que vamos a ver aquí, el Sweet Party. El Sweet Party, como dice aquí, cura al equipo de al frente, al front, con 270 de vida. Entonces, ¿qué hacen? Que a la planta de atrás le ponen esta carta para que cure a la planta de adelante o al que está adelante. Pero es una carta muy costosa, como ven, es 2 de energía y ni pega ni cura. O sea, ni pega ni tiene escudo, pero cura 270 al que tenga adelante. Entonces, ¿qué hacen? Que básicamente tienen a la planta de atrás solamente haciendo de que cure a los que están adelante. Entonces, esos elementos, y si el que está adelante tiene esta conformación, pues ahí sí yo le digo, o sea, así como hay oportunidades donde tenemos oportunidades para ganar, hay casos donde no va a haber
posibilidad absoluta en la que le puedan ganar. Esas son por las... eso es que, por eso es que la planta se recupera. Porque Sí, hay casos en que están las dos plantas, entonces Ujú. la de adelante se está recuperando. es sola. eso, porque Es eso. la de atrás tiene esta carta, Swiss Party. Pero ojo, tienes que tener en cuenta esto. Son 2 de energía que se gastan. Entonces, básicamente, fíjate, si estás en un turno donde solamente tienes 2 de energía y vas a lanzar una sola carta para que el de adelante se cure, entonces, y bueno, le va a dar 270 de vida. Y tú tienes 2 solamente de energía y solamente en un turno máximo puedes hacer 250 de daño, básicamente no haces nada. ¿Cuál es la solución? En esa estrategia. Cuando ya ves que tiene Swiss Party, no ataques en un turno. ¿Por qué? Ojo, pero ahí estamos en el 2 versus 2. ¿Por qué? Porque el de atrás va a curar al de adelante, 270. Tú no lo atacaste, esa carta se perdió y él perdió sus 2 de energía. Pero tú te quedaste con 4 energías. Al siguiente turno es muy probable que él vuelva a lanzar un Swiss Party. Bien, pero como tú tienes 4, ahí sí le vas a poder hacer un daño bien sustancial a la carta que está al frente. Y hay un problema, que cuando ya esa carta, ese Axis se quedó solo, esta carta no sirve absolutamente para nada. O sea, porque él no se cura a sí mismo. Entonces, ya ahí murió, pues ya murió. Entonces, digamos que tenemos esos 3 escenarios. Escenario 1, cuando tienen estas cartas de aquí, de curación, y está la planta atrás, donde puede tener Vegetal Bite, donde tienes que estar atacando siempre con Risky Fish y Show al Star. Si no lo tiene, pasar el turno para poder matarlo. El escenario 2 es donde te enfrentas contra 2 plantas, que puede ser que tenga esta conformación y que la planta de adelante sea un tanque. Entonces ahí ya es mucho más difícil ganarle. Y el escenario 3 es donde la planta de atrás tenga el Swiss Party y lo que tienes que hacer es plantearte pasar el turno para que el Swiss Party lo pierda y tú le puedes atacar con 4 y ya. Y es la forma más de ganar. Cuando ves, en teoría tienes de 3 escenarios, 2 muy posibles de ganarle y uno donde prácticamente no ganas. Bien, muchachos, no sé si les queda otra pregunta o duda o comentario. Bueno, sí, Para... tengo Sí. una solita, es sencilla. Una planta que esté mezclada con pez, es más fácil matarla con un pez o la ataco inicialmente con la planta. ¿Has visto esa conformación? Que tienen cartas de pez. Sí. ¿Qué ocurre? Déjame colocarlo acá. Esos son los famosos tutti frutti que se les llama. Es muy común verlos en copas menores. Aquí, por ejemplo, les estaba mostrando, estas son páginas que les voy a poner ahorita en el chat, que son páginas que les permiten a ustedes llevar su seguimiento de cómo van en cantidad de partidas que hoy SLP que han hecho, los SLP que hicieron el día anterior, cuál es el promedio que llevan, en qué copas están, qué día se hace el claim, etc. ¿Qué ocurre? Nosotros, es muy común que en copas de niveles desde incluso hasta los 1200 más o menos, de los 1200 para abajo, y bueno, y se hace mayor en este tipo de copas. O sea, mientras más bajamos es mucho más común ver los famosos Axis Tutti Frutti. Esos Axis Tutti Frutti son Axis que tienen combinaciones que los desequilibran. ¿Por qué los desequilibran? Porque resulta que el Axis empieza a perder pureza. Entonces, cuando nosotros vemos aquí... déjame colocar aquí el marketplace, por ejemplo. Vamos a mostrar aquí para que vean el tema de pureza. Que cargue acá. Ahí está cargando. Aquí, por ejemplo, esto es porque yo tengo aquí un tema adicional que me da esta información. Esta P es la pureza que tiene este Axis. ¿Por qué le marca 6% de pureza? Porque fíjense que esto es lo que se llama el famoso Axis Tutti Frutti. En la primera columna, que es la D, la ven aquí, en la D, ve que tiene todos los tipos de colores. Tiene cartas tipo bestia, tipo bicho, tipo planta, tipo reptil, tipo bestia. Y tiene otra, y tipo pájaro.
En el recesivo 2, que es la segunda columna, también está todo mezclado, y en el recesivo 3 tiene toda una mezcla completa. Cuando vemos este axis no sirve para un carrizo, o sea, porque tiene mala salud, mala velocidad. Fíjense que un pez generalmente llega a tener 51, creo que de velocidad, entonces este tiene 44. No tiene una buena conformación, ¿ves? Como vemos aquí, este es un pez y tiene cartas de tipo planta, ¿eh? Tiene cartas tipo reptil y de bestia y de pájaro, y entonces tú dices, bueno, ¿y esta vaina qué es? Esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada. Y es muy común esto, o sea, ¿por qué pasa este tipo de cosas? Pues porque, como verán, son axis que se vuelven más baratos. O sea, bueno, aquí está el precio de cada uno de estos axis, son muy baratos. Si yo quiero compararlo con un axis realmente puro, fíjense que los precios empiezan a subir, y estos ya son axis más puros, ¿ves? Como está todo azulito. Y aún así, que sea puro no quiere decir que sea bueno, porque los axis de nosotros, por ejemplo, tienen unas cartas que lo hacen. Por ejemplo, aquí vamos a colocarle las características del axis que más pega, que es el DPS. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un DPS, ¿ves? Y la diferencia de precios es completamente enorme. ¿Por qué? Porque tiene cartas que obviamente lo hacen que tenga una conformación sólida, y que pueda tener un buen rendimiento. Por algo es que, como aquí se cumple el dicho de que lo barato sale caro, no sirve de nada enfrentarme contra un Axi que, bueno, esto vale $137, pero esto no me sirve para nada. O sea, como verán, no tiene cartas que le sirvan en nada, a un Axi que ya es más costoso, que es el que, por ejemplo, que nosotros proporcionamos, porque tiene mejor estructura de poder. ¿Okay? Sí quedó ahí un poco claro la respuesta. Sí, lo que veo es que podría atacarlo con el pez y ganaría, o sea, mataría al axi que está combinado, pues el del oponente. Porque como tiene de todo, puede tener pez, puede tener planta, puede tener bestia, como puede tener reptil. Sí, Pero fíjate, aquí tenemos otro, ¿ves? Mira, este es un pez combinado. Este es un pez que tiene cartas de peces, tiene Risky Fish, Goldfish, Shoal, imagínate, tiene las tres, pero no tiene, por ejemplo, en la cuarta carta, que debería tener un koi, que es para que fuera un buen DPS, no, tiene esta vaina que es Jam. Y este Jam lo que aplica es veneno. Cuando tú ves, tú dices, bueno, pero ¿será bueno este Axi? No, porque el hecho de no tener el koi hace de que no tenga velocidad. El koi le proporciona velocidad, además que es una carta que pega 110. Entonces fíjate que este Axi, y eso le resta velocidad, ¿ves? Fíjate que este Axi es más lento, tiene menos salud, tiene menos poder de ataque, y todo eso lo están sacrificando porque salió con esta carta de planta. Entonces, te va a dar veneno. El veneno hace que te resta como 2 puntos de vida por cada ataque, pero no es eficiente. Entonces, esos detalles es muy común verlos. O sea, no solamente pasa contra, como este caso, o sea, tú puedes buscar bestias. ¿Ves? Mira, acá hay una bestia que no está equilibrada, pues está combinada también con cartas de pájaro, y pues no sirve. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, aquí tienes un ejemplo. Esta bestia, por ejemplo, no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque tiene esta carta que te dice Nutcracker. Da 120% de daño cuando se combina con otra carta llamada Nutcracker. Bien, pero resulta que yo no tengo más cartas Nutcracker aquí. Entonces, ¿con qué lo voy a poder combinar? No lo voy a poder combinar con nada. Entonces, esta carta básicamente solamente pega 105. Entonces, eso es un ejemplo de cómo mucha gente genera axis que no tienen equilibrio. Entonces tú los ves y dices, oye, esta carta fea, esta es fea, pero es que tiene que tener cierta composición y equilibrio para que de verdad pueda hacer daño. Cuando no tiene ese equilibrio, pues no tiene sentido. Por eso es que es el tema con los Terminator, porque cuando tú ves un Terminator, pues un Terminator sí tiene cartas de varias cosas, pero realmente el Terminator, esa especie de composición que tiene el Terminator es lo que hace que haga el daño que genera. Pues, ¿eh? El Terminator es como te muestro aquí, tiene
cartas de pájaro, tiene cartas de reptil. Pero esa combinación hace que él sea equilibrado. ¿Listo? Sí, ok, aclarado. Bien. Bueno, muchachos, muchas gracias. Esta sesión, como les comenté, estaba siendo grabada. Va a quedar disponible también para los que se ingresaron un poquito posterior a las 10, para que la puedan posteriormente revisar, chequear ahí algunas cosas que estuvimos viendo al comienzo, sobre ciertas herramientas, evaluar el tema de cómo se revisan los replays, etc. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su participación y quedamos atentos en el canal de Discord, cualquier pregunta o duda que siempre tengan. ¿Ok? Ah, gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, chao.